Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a tener esta tarde una clase un poco más corta por algunas circunstancias, pero igual vamos a poder avanzar un poco más en nuestro tema, que en la clase anterior no pudimos tener. Y para eso, antes de comenzar, vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda tener la primera oración. Oremos entonces antes de comenzar. Padre amado que moras en el cielo, santificado sea tu divino y santo nombre. Mi buen Padre, en este momento te queremos agradecer porque tenemos vida, tenemos salud y porque como grupo nos podemos reunir, Señor, para estudiar tu palabra. Te rogamos humildemente que perdones nuestras faltas, Señor, que usted nos ayude a través de su Santo Espíritu a poder entender y comprenderlo, Señor, y también llevarlo a la práctica. Te pido por mi hermana Jacqueline que tú seas con ella, Señor, que tu Santo Espíritu la ilumine para que pueda explicarnos a nosotros estos maravillosos temas que son para este tiempo del fin. Gracias, amado Padre, por todo. Humildemente lo agradecemos. En el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a ver entonces, a ver aquí. Hoy no puedo, no sé por qué no me avanza esto. No. Ahí, ya. Ya. Miren, nosotros estuvimos viendo mensaje de primer y segundo ángel, así como en un resumen amplio, pero lo que más vimos fue el mensaje del primer ángel. Y dijimos, a ver, un segundito, me falta algo aquí. Sí. Y dijimos, ¿no es cierto?, que el primer ángel proclama, ¿qué cosa? El Evangelio eterno, que fue la verdad que tuvo que ser restaurada, y también el juicio que ha comenzado, dice, y es proclamado que la hora de su juicio ha llegado, ¿ya? No que comenzó, porque todavía cuando se empezó a proclamar no había empezado el juicio, sino que había llegado la hora del juicio, que es distinto, o sea, había llegado el momento ya para empezar el juicio. Y sabemos que hubo dos chascos, el de 1843 y el de 1844. En el de 1843, dijimos, sacó a un gran número de personas fuera, aproximadamente unas 50.000 personas abandonaron el movimiento del adventismo que promovió Miller a consecuencia de ese primer chasco, ¿ya? Luego vino la proclamación de la fecha correcta, porque ellos se dieron cuenta de que había habido un error en los cómputos, que Dios adrede, dijimos, y vimos la cita, Dios adrede había permitido que se produjera ese error para probar a su pueblo, ¿ya? Ocultó la equivocación, dice Dios, para que ellos no la vieran y poder probar a los que quedaban. ¿Y cuántos salieron fuera en la segunda oportunidad? Como 30.000. O sea, tenemos en total que salieron primero 50.000, luego 30.000, completando un total de 80.000 personas que abandonaron el movimiento adventista. Y en 1846, y leímos la cita, había aproximadamente solo unas cuantas, 50 personas. Entonces ustedes pueden ver la magnitud del remanente, porque esto es remanente, lo que quedó de este gran cisma. Fueron muchos los llamados y muy poquitos los escogidos. Los que quedaron finalmente fueron un grupito como de 50 personas. Sabemos que todo esto, y lo hemos visto, tuvo las características muy similares a las que están predichas que se van a dar en el tiempo del fin. Entonces, nosotros podemos encontrar que estos mensajes que son vigentes para hoy y que son nuestra tarea hoy, van a producir el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de resultados, el mismo tipo de actitudes de los distintos tipos de personas. Por eso la importancia que estudiemos esto, porque esto no ha terminado. Este mensaje del primero y segundo ángel todavía son nuestra misión distintiva. Y aquí yo quiero detenerme una pizquita. Miren ustedes lo siguiente. ¿Cuál era el mensaje distintivo en tiempos de los patriarcas? ¿Qué verdad tenían que proclamar? ¿Ellos tenían que ir y bautizar y hacer discípulos? ¿Se le dio esa orden a Abraham? ¿Se le dijo, tú tienes que ir por el mundo y hacer discípulos? No debía ir por el mundo, debía ir a Canaán, al lugar que Dios le mostró. Y la orden de Dios para Abraham fue, anda delante de mí y sé perfecto. Esa era toda su misión. Estar en la presencia de Dios y en compañerismo con Dios, adquirir la perfección que Dios puede impartir y ser así un foco de atracción para el mundo.
El mundo era el que debía ir hacia Abraham y no Abraham hacia el mundo, aun cuando él debía convivir con el mundo y ser un ejemplo en todo tipo de transacción, en todo encuentro con el mundo. Él debía ser un ejemplo de lo que Dios quería para el mundo. ¿Se fijan? Pero después vemos que hubo una evolución en la misión. Y nosotros tenemos que en tiempos de los apóstoles, ¿no es cierto?, el Señor viene para traer las buenas nuevas al mundo y se dedica a proclamar, y Juan Bautista tiene el mensaje de proclamar que el Mesías ha llegado y que son buenas nuevas, y que Él viene para dar una muestra de la buena voluntad de Dios hacia la humanidad, trayendo salud al pueblo, salud física y salud espiritual, restauración también de las verdades que habían sido mal interpretadas, mal entendidas, oscurecidas e ignoradas. Viene a restaurar, ¿no es cierto?, algo que se había echado a perder, la mala comprensión del carácter de Dios. Por esa mala comprensión de la revelación de Dios, Cristo viene a restaurarla. Les deja una misión, luego que Él cumple la suya y que les da un ejemplo de cómo se puede desarrollar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la misión, les deja una misión en particular. La misión para los discípulos, para la iglesia primitiva, le llamamos nosotros, era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿ya? ¿Y qué tenían que decirles ellos a todo el mundo, a todas las naciones? Que Cristo había venido, que ahora había una seguridad de una salvación que Dios había prometido y que podía alcanzarse por medio de Cristo, ¿ya? Y ellos debían ir a todo el mundo y hacer discípulos. La misión de la iglesia en tiempo de los apóstoles era discipular, hacer discípulos. Y en el tiempo del fin, habiéndose incorporado, y eso me faltó decirles, cuando Cristo da esa misión, se incorpora la misión primitiva que fue dada a Abraham, de ser ejemplo, un foco de atracción, pero se incorpora la otra, de comunicar que Cristo había venido, había Dios cumplido su parte en el pacto, y la salvación era una realidad accesible para todo el que la quisiera. Ahora se juntaron esas dos cosas, pero ahora Dios da otra misión a la iglesia del tiempo del fin y se juntan las dos anteriores. O sea, ser yo un foco de atracción para el mundo por mi vida, por mi ejemplo, por mi relación con Dios. Además de eso, explicarle al mundo que Cristo ha venido y ha quedado asegurada la salvación para todo aquel que quiera y que crea en esta salvación y que quiera tener acceso a ella. Y además, Dios da esta misión que es distintiva del pueblo de Dios del tiempo del fin, que ya no es solamente discipular, que ya no es solamente ser un foco de atracción, sino que ahora es predicar el mensaje de los 3 ángeles, ¿ya? Entonces, estos 3 mensajes son un mensaje, el último mensaje de advertencia al mundo, para que Cristo pueda venir y nadie pueda decir: yo no supe, Dios no me dijo, nadie me habló, no sabía que era tan importante que yo tuviera un cambio en mi vida. Entonces, esta es la última gran lucha entre Cristo y Satanás y se lleva a cabo en este mundo, dividiendo al mundo en 2 bandos, los que están de parte de Dios y los que están de parte del mal, que es Satanás y sus hijos. Cristo y sus hijos y su simiente, dijimos, Satanás y sus hijos y su simiente, ¿no es cierto? Y para librar a las personas del error y trasladarlas al reino de su amado Hijo, como dice la Escritura, están estos 3 mensajes. Estos mensajes son mensajes de advertencia, son fuertes, son, como dice el mensaje de la Odisea, son directos. No son mensajes suaves, son mensajes que apuntan allí donde está el pecado para señalar el pecado y para mostrar la solución. Incluyen, ¿no es cierto?, la oferta de gracia, pero, dijimos, y en un momento lo mencionamos, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 16:6. Así que no solamente la gracia se necesita la verdad. Y este mensaje es un mensaje de verdad, que incluye la misericordia, porque el Evangelio eterno es un mensaje de misericordia. Entonces, ¿qué pasó? Miller predicó el primer mensaje del primer ángel, que daba, para ellos era, dijimos, era predicar que el juicio llegaba
Y para ellos el juicio era el juicio final con la segunda venida de Cristo. Para ellos, juicio era igual segunda venida de Cristo. ¿Se fijan? Porque era el juicio vindicativo de Dios, o sea, el punitivo, digamos. Era un juicio para castigo, para todos los malos. Lo que nosotros sabemos que va a ocurrir también en la segunda y en la tercera venida de Cristo, ¿ya? Pero Miller creía que era en la segunda venida de Cristo y se acabó, y la venida de Cristo era inminente, venía junto con el juicio, y predicó que Jesús venía y venía para juicio. Era verdad que Jesús venía para juicio, pero no venía a esta tierra, sino que venía ante el tribunal celestial para defender el caso de todos sus hijos y para realizar las bodas del Cordero. Y ese fue lo que vimos todo el tema anterior del pacto, ¿se acuerdan? Que es registrar los nombres de los que iban a constituir ese reino, que iban a formar parte de sus miembros, de su carne y de sus huesos, o sea, iban a ser el cuerpo de Cristo o su esposa, ¿ya? La esposa de Cristo. Y esto iba a quedar señalado en el juicio investigador por mantener en el registro definitivo a los ciudadanos del reino de los cielos. Para eso había que hacer una obra de investigación, ¿ya? Algunos dicen, no, pero en la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra juicio investigador. ¿Qué importa que aparezca la palabra? Lo importante es el concepto. El concepto de este juicio es un juicio para verificar si esos nombres que están inscritos en el libro de la vida son dignos de permanecer allí o si están sobrando, porque digamos que esas personas nunca hicieron uso de la misericordia de Dios para la corrección de su vida y la preparación para la vida eterna. Y esos nombres son borrados. Y solamente permanecen los que van a ser los ciudadanos del reino de los cielos. Y ahí se terminan de hacer eso y entonces se consuman las bodas del Cordero, ¿ya? Y cuando eso ocurre, se cierra la puerta de la gracia. Se cierra la puerta de la gracia y entraron todos los que tienen que entrar. Ya no hay más oportunidad. Y luego vendrá Cristo para celebrar las bodas del Cordero. La celebración de las bodas, pero las bodas ya fueron hechas. Entonces nosotros estamos invitados a la fiesta de las bodas. No a las bodas mismas, porque a las bodas mismas en forma presencial no vamos a ir, ¿ya? La gran incógnita siempre es ¿cuándo va a comenzar el juicio de los vivos? Eso es lo interesante, porque tienen que analizarse todos los casos de los que van a ser el matrimonio, van a ser la esposa del Cordero. Y para eso va a llegar un momento en que ya se revisaron todos los casos de los muertos y también tiene que definirse de los que estamos en este planeta vivos, quiénes van a ser redimidos y quiénes no. En la Odisea, el mensaje a la iglesia al tiempo del fin, Cristo dice que le están dando náuseas. Entonces, en la peor situación de las iglesias, incluyendo la iglesia remanente que le llamamos nosotros, ¿cierto? En la peor situación en la historia de la humanidad, diría, de las iglesias, es cuando Cristo va a hacer la obra más grande. Es cuando Cristo va a vindicar su nombre y vindicar su causa, ¿ya? Ahora miren, en el mensaje del primer ángel, Miller predicó la segunda venida de Cristo y el juicio. Hubo una manifestación tremenda del poder de Dios. Muchos siguieron a Miller, muchos se convirtieron verdaderamente y de todo corazón y cambiaron sus estilos de vida absolutamente. Se vio, hasta en los periódicos de Estados Unidos aparecían continuamente predicaciones de índole teológica y religiosa y se hablaba de este movimiento del Advento, se llamaba, que es sobre el advenimiento, acerca de la segunda venida de Cristo y cosas por el estilo. Entonces la gente tomó varias actitudes, algunos creyeron por temor, otros no creyeron y otros creyeron de sincero corazón y se convirtieron a este mensaje. Algunos permanecieron en él mientras el entusiasmo duró y otros cuando comenzó a repudiárselos a causa de que fracasó, ¿no es cierto?, este pronóstico de Cristo, de la venida de Cristo para 1843, ese fracaso hizo que muchos salieran por vergüenza, por desilusión, por lo que fuera, o porque sencillamente habían estado por temor, creyendo no fuera que al final, después de todo, sea cierto. Esos que verdaderamente no creían salieron fuera. Ahora viene, dijimos que entre el verano y el otoño de 1844 se experimentó un gran cambio en todas las iglesias de Estados Unidos.
que fue el foco principal de la predicación de este mensaje, también en otras partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos. ¿Y qué pasó allí? Dice que en todas las iglesias que habían estado muy decaídas espiritualmente, que con el mensaje de Miller se habían reanimado y que había salido en los periódicos, en todo, de repente se dio un decaimiento general tremendo. La gente se volvió mundana nuevamente, la gente ya no estaba asistiendo a las iglesias, y eso ocurrió marcadamente, y que hasta aún los periódicos de la época lo publicaron, entre el verano de 1844 y el otoño de 1844. ¿Cuánto fue el chasco del 22 de octubre de 1844? ¿Fue en verano o fue en otoño? Fue en otoño, después de pasado el verano. O sea, en ese lapso del verano de 1844 hasta el otoño de 1844, hubo un cambio marcado en las iglesias. ¿Qué pasó? Esas personas tomaron una decisión, se apartaron del movimiento, no quisieron creer en el nuevo anuncio de fecha, que era para 1844, y como resultado, la luz de Dios, de acuerdo a la visión que vimos, los abandonó. Y ellos cayeron inmediatamente bajo la influencia impía de Satanás. ¿Se acuerda que así dijimos que salía en esa visión? Y eso fue lo que notó la gente de afuera. Eso fue lo que se publicó en los diarios. ¿Qué está pasando? Que las iglesias están decayendo de una manera pero extraordinaria. En un lapso de tan poco tiempo se vio marcadamente ese decaimiento. Pero quedaron todavía personas. ¿Para qué? Para ahora la programación del mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice el segundo ángel? Ha caído Babilonia. ¿Ya? Esta caída de Babilonia ilustra la caída de las iglesias que abandonaron el mensaje de Miller, que como dijimos nunca quiso ser proselitista. Él pensó que con su mensaje todas las iglesias iban a vibrar, todas las iglesias iban a ser beneficiadas, a todas les iba a alegrar el conocer que Cristo venía pronto. Y nunca pensó en formar una iglesia aparte. Pero ¿qué pasó? Que cuando las personas vieron que esto no se cumplió, los líderes principalmente de las iglesias empezaron a decirle a sus miembros que debían abandonar ese movimiento. Y si persistían en eso y seguían estudiando las profecías, y la amenaza fue, ¿quieren seguir estudiando las profecías? Entonces no pueden seguir en nuestra iglesia. Y a consecuencia de eso, muchos salieron, abandonaron esas iglesias. Y entonces, ¿no es cierto? El mensaje del segundo ángel anuncia que ha caído Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Es el conjunto de las iglesias que ya no son las católicas, sino que todas las iglesias protestantes. Me espera porque te les quiero leer esa cita. Creo que la leímos la vez anterior, pero tenemos que repasarla. Está, creo que en la página 433 del Conflicto de los Siglos. A ver, les digo enseguida. Sí, efectivamente. Mire, dice, en esta versión de los libros rojitos del año 54, la edición del año 54. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Eso es lo que pasa también con la iglesia católica. ¿Pasa también con las iglesias de ese tiempo? ¿Pasó con la iglesia de ese tiempo? Sí, también pasó. Ahora dice, el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse ¿a qué? A comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, es el segundo mensaje del segundo ángel, ¿ya? Debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana. A ver, ¿cuándo empiezan los últimos días? El tiempo del fin. ¿Cuándo se inició? En 1798, ¿ya? Entonces, dice, en vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, que empezó en 1844, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. ¿Cuándo cayó la iglesia católica? Hace muchos siglos. La iglesia católica romana cayó hace muchos siglos. Esa Babilonia, esa parte de Babilonia cayó hace muchos siglos. Eso es lo que está diciendo esto. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia, ¿ya? ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda, en las varias iglesias que profesan la fe protestante, ¿ya?
Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo sería obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Entonces, ¿pero qué pasó más adelante? Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Entonces, ahora tenemos que las iglesias que caen son iglesias que tienen la siguiente característica: se unen para tener, digamos, la aprobación del mundo, del Estado, para empezar, y también se unen para hacer causa común y tener mayor fuerza con las demás iglesias. No reconocen diferencias entre ellas en el sentido de una meta común, y dice acá: así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, dice, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están, sin embargo, divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de esta. Y ustedes pueden leer todo esto, estas características, en el capítulo del conflicto de los siglos, que tiene que ver con el mensaje del segundo ángel y que es una amonestación rechazada. Así que yo les invito a leer y estudiar con cuidado ese capítulo para que puedan ver en qué consistió este mensaje del segundo ángel, en qué consistió la caída de Babilonia. Estas iglesias, ¿no es cierto?, ahora cayeron de la gracia, cayeron del favor de Dios, perdieron, dice ahí, clarito, el favor de Dios. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. En eso cayeron de la gracia, perdieron el favor de Dios. Al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Claro, no podían ver que estaban caídas, así que ellos estaban de plano rechazando el primer mensaje. Pero dice, a ver, permiso que tengo que acá, algo que me está molestando, sacar los controles. Ya. Dice, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel, pero los amados del Señor, ya, uy, a ver, ahí, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia y salieron de las iglesias, ¿ya? O sea, las personas que quisieron darle el mérito que debía a la luz que habían recibido de parte de Dios, que fueron honestas en reconocer al Espíritu Santo obrando en este mensaje que tocó sus corazones, ellas aceptaron ese mensaje, aunque estaban oprimidos, ellos se pusieron de parte de la verdad y aceptaron ese mensaje que Babilonia había caído, que sus iglesias habían perdido el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hasta le estaban prohibiendo estudiar las profecías, le estaban prohibiendo hablar de sus testimonios. ¿Se acuerdan que leímos esa cita? Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Salieron de las iglesias, ¿ya? Y eso ya viene siendo el tercer mensaje, salir de ella, pueblo mío. Entonces, el primer mensaje va unido con el segundo y el segundo va unido irremediablemente con el tercero. Pero vamos a analizar el segundo. Continúa esa misma cita. Bueno, no aquí, primero esto. El mensaje del primer ángel decía aquí, y esto lo vamos a ver rápido para poder analizar bien el segundo mensaje. Decía, vi a cierto número de compañías que parecían unidas como enlaces. Esta es otra visión que el hermano White tiene acerca del mensaje del primero y del segundo ángel, ¿ya? Vi a cierto número de compañías que parecían unidas como en haces por cuerdas, o sea, como haces son montones, así cuando amontonan el trigo y lo amarran así, esos son haces. Antes se hacían en forma así como aparecen en la historia de los niños, en la historia de José, y eran así, o sea, ramitos de trigo. Ahora los hacen redondos como con unas bolsas y todo, pero eran eso, y ahora se veían, estaban unidas como en haces por cuerdas, ¿ya? Pero esos haces se unían unos a otros con cuerdas. Dice, en esas compañías muchos estaban en tinieblas totales. Sus ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación entre ellos y Jesús.
¿Por qué? Porque no contemplaban a Jesús, miraban hacia la tierra, estaban ocupados de las cosas terrenales. Y estaban en las iglesias, pero estaban ocupados no de Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías había personas cuyos rostros parecían iluminados y cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. De Jesús les eran comunicados rayos de luz como rayos del sol. Un ángel me invitó a mirar con cuidado y vi a un ángel que velaba sobre cada uno de aquellos que tenían un rayo de luz. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que en la iglesia hay cizaña y trigo revueltos. En otras palabras, hay sinceros y hay otros que no tienen interés sincero en la verdad de Dios o en Dios mismo. Algunos que están más preocupados de la tierra y otros que están más preocupados del cielo. Y este ángel pone atención sobre cada uno de aquellos que tienen un rayito de luz. ¿Quién les dio ese rayo de luz? El Señor, porque ellos tenían interés en la luz. Dice, mientras que este ángel hacía esto, ¿qué pasaba? Mientras que malos ángeles rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas. ¿Ya? Entonces vemos una lucha espiritual. Hay ángeles de un lado y ángeles del otro lado. Personas de un bando y personas de otro bando. Oí la voz de un ángel clamar, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esto corresponde, ¿no es cierto?, al mensaje de 1844 que fue dado por error en 1843. Una gloriosa luz descansó entonces sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibirla. O sea, primero la luz fue sobre todos, ¿no es cierto? En 1800, cuando Guillermo Miller predicó la segunda venida para 1843, ocurrió esto. Una gloriosa luz descansó sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibirla. O sea, hubo un aumento de una luz ofrecida a todos. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. ¿Qué más sería de aquellos que tenían esa pequeñita luz y ven aparecer una enorme luz? ¿Ya? Entonces, dice, otros resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para extraviarlos. La luz se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas. Lo mismo que hemos visto en las otras visiones. ¿Se fijan? O sea, las distintas actitudes. Esos que tenían una pequeñita luz, se regocijan en la luz. Otros que no tenían luz, ven por primera vez la luz y la reciben con gozo. Otros dicen, no, este es un engaño, es para que nosotros nos extraviemos, por eso que esta fecha falló, no es verdad, a veces se equivocaron, no hay que creer a esto. ¿Qué pasó con la luz? Se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz. ¿Fijan? Entonces, quiere decir que la luz había aumentado y que las personas que habían recibido la luz, que tenían su pequeñita luz y que recibieron este aumento de la preciosa luz, estaban gozosos. Esta luz entonces estaba en aumento. Dice, en el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Sus rostros resplandecían de santo gozo, mientras que su mirada se dirigía con intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía con la voz del ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí vemos que la proclamación de esto, que nosotros hicimos el mensaje de los tres ángeles, estamos proclamando el mensaje del segundo ángel, no solo porque las uniones, las voces de las personas se unen a la voz del ángel y proclaman junto con el ángel, o sea, con el poder enviado del cielo, y proclaman, temed a Dios y dadle gloria. Y que anuncian el juicio, que ellos pensaban era el juicio final, decíamos, ¿no es cierto? Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro. O sea, ese movimiento que córrete para allá, córrete para allá. Así. Qué objetiva las ilustraciones que se usan en estas visiones. Me llama la atención Dios cómo muestra estas cosas de esa forma tan real. Ya eso era un símbolo de lo que estaba pasando. Los que estaban en tiniebla empujaban con el costado, dice, con el hombro, a aquellos que estaban diciendo, temed a Dios y dadle gloria, y que estaban contentos con la luz, porque la hora de su juicio llegaba. Entonces, muchos de los que apreciaban la luz sagrada rompieron las cuerdas que los encerraban. ¿Recuerdan que estaban atados en haces? Rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquellas compañías. ¿Qué simboliza eso?
¿no es cierto? Simboliza de cuando en sus iglesias les empezaron a criticar por adherir a este movimiento y ellos rompieron esas simpatías, esas lealtades que tenían hacia esas iglesias que ahora estaban entrando en apostasía. ¿Y qué hicieron? Se separaron. Dice, se separaron de aquellas compañías. Mientras estaban haciendo esto, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las cruzaban porque eran diferentes iglesias, diferentes compañías, todas en un mismo espíritu. Y los dirigentes de las diferentes iglesias, ¿no es cierto? Dice, cuando veían que se rompían estas uniones con sus iglesias, ya, estos hombres que eran reverenciados por ellas, las cruzaban. Algunos con palabras amables y otros con miradas airadas y ademanes amenazadores y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. ¿Ya? O sea, que no le saquen a la gente, que la gente no siga creyendo en eso, que sigan unidas a sus iglesias, miren, si se fijaron en algo, decía primero con palabras amables y otro con miradas airadas y de manera amenazadora. O sea, o por la buena o por la mala. Hermano, no siga esas cosas. Aquí es donde debe estar, nosotros lo amamos, etc. Pero otros no, ¿qué se les ocurre? Distintos métodos para lograr un mismo fin. ¿Y qué hacían con esas estrategias? Ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Esos hombres decían constantemente, mire lo que decían, Dios está con nosotros, estamos en la luz, tenemos la verdad. Ellos, por eso se les llama iglesias nominales, de nombre son cristianos, pero no lo son de verdad. Dicen que Dios está con ellos, pero Dios no está, habían sido dejados en tinieblas, y ellos dicen estamos en la luz. Ya no iban a ser los receptáculos de la verdad de Dios porque la habían rechazado. De hecho, prohibieron que la gente estudiara las profecías, pero ellos decían, tenemos la verdad. Pregunté quiénes eran y se me dijo que eran ministros y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos, ¿ya? Y bueno, y con eso después trataron de lograr que otros también lo rechazaran. Vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo, esperando que Jesús viniese y los llevase consigo. Pronto una nube pasó sobre ellos y sus rostros denotaron tristeza. Pregunté cuál era la causa de esa nube y se me mostró que era el chasco sufrido por ellos. Este es el chasco de 1843, el primero, del mensaje del primer ángel, ¿ya? Se simboliza por una nube que pasa, pero pasa sobre ellos. Es pasajera, la primera, del primer chasco. Duró de un año para otro. Y sus rostros denotaron tristeza. ¿Era por qué? Por esa nube, y se me mostró que era el chasco sufrido por ellos. Había pasado el tiempo en que ellos esperaban al Salvador y Jesús no había venido. Miren, si me perdonan, sigo un poquitito más para que podamos ver al tiro. Miren, la continuación. Esto sí, a continuación misma de lo otro. El mensaje del segundo ángel. Dice, luego oí la voz de otro ángel decir, ha caído Babilonia. ¿Dónde se menciona eso? En el segundo ángel. El mensaje del segundo ángel es la caída de Babilonia. Una luz resplandeció sobre los abatidos y con ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos en Jesús. Vi a unos cuantos ángeles conversar con el que había clamado, ha caído Babilonia, y se le unieron para anunciar, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ya, entonces vienen muchos ángeles, son reforzados el esfuerzo del cielo para ayudar a esta multitud y proclamar que ha caído Babilonia, ¿ya? Y habían quedado ya 50.000 menos y necesitaban más ayuda, Dios les manda más ángeles. Y ahí dicen, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Para cuándo? Para 1844, estaban proclamando ellos eso. Pero la verdad es que el esposo no venía a la tierra, venía a las bodas que se celebraban en el cielo, donde se hace el compromiso nupcial de nuestro esposo, de Cristo, ¿no es cierto?, que va a tomar a su esposa a la iglesia. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola que dice que un hombre noble se fue para ir a buscar un reino y volver? Bueno, Jesús va a buscar un reino, y ese reino le es entregado en los registros del reino. Cuando en el juicio investigador se revisan los casos. Entonces,
Las voces musicales de aquellos ángeles parecían llegar a todas partes. Fue un mensaje muy grande, de una proclamación muy amplia. Una luz excesivamente brillante. Delante había una gloriosa luz que atrajo a muchos. ¿Se acuerdan cuando cada uno tenía luces pequeñitas, pero se alegraron cuando vino esa gran luz? Bueno, ahora habla de una luz excesivamente brillante. Ahora es más todavía que la luz de 1843. La de 1844 era excesivamente brillante, no solo era brillante, era excesivamente brillante y gloriosa. Resplandecía en derredor de aquellos que habían apreciado la luz que les había sido comunicada. Sus rostros resplandecían con excelsa gloria, estaban todavía más entusiasmados porque se habían dado cuenta cuál era el error del cálculo. Y dijeron, no, miren, había un error del cálculo, efectivamente Jesús viene, pero viene para el 22 de octubre de 1844, no viene para 1843, pero estábamos bien, viene en 1844 y entonces ellos resplandecen y resplandecen con la excelsa gloria de que Dios les estaba ahora mostrando el error que habían cometido además. Y exclamaban con los ángeles, aquí viene el esposo, mientras se elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías. Los que rechazaban la luz los empujaban y con miradas airadas los encarnecían. O sea, lo mismo que pasó en 1843, se repitió en 1844. Nuevamente comienza esa persecución de parte de sus iglesias, y cuando ellos elevan ese clamor, aquí viene el esposo, se le llama el clamor de medianoche, hablando acerca de lo que pasó con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan cuando esperaban al esposo y cabeceaban y el esposo no llegaba? Y de repente alguien dice, aquí viene el esposo, y todas se levantan a arreglar sus lámparas para poder salir al encuentro del esposo, ¿se acuerdan? Entonces, ahora ellos acá también, ¿no es cierto?, reciben luz y arreglan sus lámparas porque viene el esposo, ¿ya? Y dice, ellos pensaban que venía ahí en 1844, y como dijimos, venía, pero no ahí. Venía a tomar a su esposa en el cielo, a las bodas. Ahora, si quieren leer eso con más detención, vean el conflicto de los siglos en la página 478 y alrededores, ¿ya? Dice, los que rechazaban la luz los empujaban y con miradas airadas los encarnecían. En el primer mensaje dice que era con empujones hacia el costado y con los hombros, ¿ya? Y con miradas airadas los escarnecían, que es una figura para mostrar más o menos, como diciendo, déjame espacio, me molestas, ¿ya? Los escarnecían y ridiculizaban. Pero los ángeles, o sea, miren, siempre que Dios ha tenido un gran mensaje ha pasado esto. ¿Se acuerdan de los días de Noé? Cuando no vino el diluvio, o sea, cuando Noé primero predicaba el diluvio, cómo se reían del mensaje de Noé. Cuando se cerró el arca, tuvieron un poco de temor, y después que vieron que pasaba un día, 2 días, 3 días, y no caía agua, ellos ridiculizaban a los que antes habían tenido temor. Decían, ¿viste? ¿Y ustedes que creían en un Noé, que iba a venir un diluvio? Miren cómo está el sol. ¿De dónde sacaron que iba a venir un diluvio? Y les hacían burla y ellos decían, no, si nosotros no creíamos en eso, no, qué sé yo. Y al final el diluvio vino. Y siempre ha sido así, ¿ya? Pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo, ¿ya? Había otra vez una lucha espiritual con los ángeles, una lucha que es celestial y terrenal. Los ángeles con el pueblo de Dios y los ángeles malos con sus hijos, digamos, los hijos de Satanás. Y querían, ¿qué cosa? Rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo. Luego oí una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. ¿Quién dio esa orden? ¿Fue una idea de ellos? ¿Porque se sintieron ofendidos? ¿Porque el hermano se enojó? No. Fue una voz que era más que humana. ¿Y qué era la orden que daba? Salgan, no toquen lo inmundo, salgan de allí. Este es el tercer mensaje, ¿ya? Pero que en el mensaje del segundo ángel ya comienza a escucharse, porque viene como una consecuencia natural de la caída de Babilonia. Cuando ya Babilonia cae, no hay nada que hacer allí, y por lo tanto la voz les dice, tomen la decisión, deben salir de ahí, no toquen lo inmundo. En obediencia a esta voz, gran número de personas rompieron las cuerdas que los ataban y abandonando las compañías que estaban en tinieblas,
se incorporaron a los que ya habían obtenido su libertad. Y este segundo mensaje de Miller también atrae a muchas personas, incluso algunas nuevas, ¿ya? Y otras, ¿no es cierto?, rescatadas del desánimo. Y los otros que perseveraban. Y dice, abandonaron entonces esas compañías o esas distintas iglesias y se incorporaron los que habían obtenido su libertad y gozosamente unieron sus voces a las suyas. Oí en ferviente y agonizante oración la voz de unos pocos que permanecían todavía con las compañías sumidas en tinieblas. ¿Ya? Sabían algunos que todavía el statu quo, el que cómo me voy a salir, y que mi pastor se va a enojar, y que la hermana me va a mirar feo, y todas esas cosas que pasaban. Entonces esos pocos todavía estaban ahí, pero estaban con una lucha porque se daban cuenta que la verdad ya no estaba con ellos. Entonces todavía permanecían con las compañías sumidas en tinieblas. Los ministros y dirigentes circulaban entre estas diferentes compañías atando más firmemente las cuerdas, ¿ya? Para que no se les escapara ninguno. Pero seguía yo oyendo la voz de ferviente oración. ¿De qué? De los que habían salido. Entonces vi que aquellos que habían estado orando extendían la mano en demanda de ayuda. Estaban orando los que estaban todavía dentro de las compañías y que estaban en la incertidumbre, extendían la mano, en demanda de ayuda a la compañía unida y libre que se regocijaba en Dios. Pedían ayuda a esos que habían salido para ver si tenían alguna palabra más clara para ellos. La respuesta que dio mientras se miraba con fervor hacia el cielo y señalaba hacia arriba esa compañía fue salir de en medio de ellos y apartados. Se vuelve a repetir lo mismo. Dios nunca cambia. Los seres humanos cambian, Dios no cambia. Y el mensaje se vuelve a repetir. Salgan, apártense de ahí. Entonces es cuando cae Babilonia, hermano. La caída de las iglesias protestantes se produjo allí. Y desde entonces han permanecido caídas, así como la iglesia permaneció caída antes que ellas durante muchos siglos. Y ahora ya llevamos más de un siglo con estas iglesias caídas. Vi personas que luchaban para obtener libertad y al fin rompieron las cuerdas que los ataban. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas con más firmeza y rehusaban escuchar los acertos repetidos. Dios está con nosotros. Tenemos la verdad con nosotros. Continuamente había personas que abandonaban las compañías sumidas en tinieblas y se unían a la compañía libre que parecía estar en un campo abierto, elevado por sobre la tierra. Su mirada se dirigía hacia arriba y la gloria de Dios descansaba sobre sus miembros, quienes gozosamente expresaban en alta voz sus alabanzas. Estaban estrechamente unidos y parecían rodeados por la luz del cielo. En derredor de esa compañía había quienes sentían la influencia de la luz, pero que no estaban particularmente unidos con la compañía. Algunos que estaban dubitativos y que sentían como la influencia de la luz, pero no se decidían. Todos los que apreciaban la luz derramada sobre sí, dirigían los ojos hacia arriba con intenso interés y Jesús los miraba con dulce aprobación. ¿Cómo miraba Dios a su pueblo que anunciaba su venida para 1844 y la esperaba con ansia? Lo miraba con dulce aprobación. Era malo que ellos estuvieran proclamando la venida de Cristo y el juicio final para 1844. No era malo, era un error que es distinto. ¿Se fijan? Ellos contaban con la aprobación de Jesús porque estaban obrando a conciencia, porque habían descubierto una parte de la verdad y estaban obrando en conformidad a la parte de la verdad que habían descubierto, pero les faltaba todavía descubrir otra faceta de esa verdad para mostrarles qué era lo que realmente había acontecido. Sabían que había ocurrido algo, sabían que el juicio había comenzado, pero no sabían en qué consistía este juicio, ni qué era lo que había comenzado. No era la venida de Cristo, lo que estaban proclamando, la venida de Cristo a la tierra, en el fondo, era Jesús había permitido que esto ocurriera para despertar a la iglesia de ese entonces, a todas las iglesias, para prepararse para la última gran lucha que es para su venida. Efectivamente, de hecho Jesús pensaba volver pronto, no muy lejos después de 1844. Esa era la idea, ¿ya? Jesús los miraba con dulce aprobación. Ellos esperaban que Él viniera y anhelaban su aparición. Ni una sola de sus miradas se detenía en la tierra.
Pero nuevamente, ¿qué? ¿Qué pasó? Una nube se asentó sobre los que aguardaban, y los vi dirigir hacia abajo sus ojos cansados. Pregunté cuál era la causa de ese cambio. Dijo mi ángel acompañante: han quedado nuevamente, ¿qué? Nuevamente chasqueados en su expectación. Ahora estamos hablando del segundo chasco, el de 1844. Jesús no puede venir todavía. Jesús no era su venida lo que estaba anunciando, y Jesús sabía que ellos estaban cometiendo ese error, pero Jesús todavía no podía venir a la tierra. Dice, Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. ¿Se fijan las grandes pruebas que ellos pasaron? Pero para la venida de Jesús se necesita soportar aún mayores pruebas. Deben renunciar ¿a qué? Y esto es importante, porque esto es lo que queda para nosotros pendiente. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos ¿de quiénes? De los hombres. Otra expresión para esto, las máximas del mundo, los refranes populares, las creencias populares, muchas tradiciones que celebramos, incluso como iglesia, que las tomamos del mundo, que no las tomamos de la palabra de Dios, y muchos errores que hemos recibido de las creencias populares. Y acá eso era todavía menor que como está ahora. Ellos debían renunciar, ya habían tenido una gran purificación, una gran limpieza. Jesús los miraba con aprobación, pero aún debían renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres que seguramente ellos todavía no se daban cuenta y tenían que ser iluminados al respecto. Debían abandonar eso y volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Entonces, esa misión todavía permanece hasta el día de hoy. Y yo diría que esos errores y esas tradiciones se han ido multiplicando en el mundo, y su aceptación por parte de la iglesia que quedó ha ido aumentando y se ha ido multiplicando. Y tenemos la iglesia llena de tradiciones que hemos recibido de la cultura popular, y muchos errores se han introducido dentro de nuestra mirada a la palabra de Dios. Errores que no son responsabilidad de la palabra de Dios, sino de nuestras malas interpretaciones y de nuestra ignorancia, de nuestra falta de estudio. Y debemos volvernos, dice, por completo a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque estamos lejos de su palabra. ¿Ya? Por eso hay que volverse a la palabra, por completo. Porque hemos recibido la palabra, pero no por completo. Hemos recibido a Dios, pero no por completo. Por eso que debemos volvernos por completo a Dios y a su palabra. Ahora que estamos menos consagradas que en ese tiempo, mucho más debemos todavía volvernos a Dios y a su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados, y esto es para nosotros. ¿Ya? Debe hacerse una obra de purificación y de emblanquecimiento, y Dios nos va a aprobar. Y los que soportemos esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Vamos a dejar hasta aquí en la clase de hoy. Dijimos que iba a ser más cortita por algunas circunstancias que hubo. La próxima clase vamos a poder continuar con esto que es muy importante, porque aquí vamos a descubrir muchas cosas acerca de nuestra situación actual, de nuestro deber actual, de lo que Dios ha dicho sobre lo que va a pasar ahora. ¿Ya? Entonces, yo los invito a que la próxima clase podamos continuar en este tema, que oremos mucho, porque al diablo no le gusta que estudiemos estas cosas, y yo lo puedo ver claramente, para que lo podamos decir en toda su claridad, y que no haya nadie aquí que cuando diga nuestra misión es proclamar el mensaje de los tres ángeles, no tenga ni idea de qué se trata el mensaje de los tres ángeles. Nosotros debemos saber de qué estamos hablando, y debemos conocer cuál es nuestra misión, y que se cumplió en cierta forma en el pasado, pero que debe seguirse cumpliendo y en forma más abarcante y más perfecta y con nuevos matices, ahora que ya estamos a las puertas de la gran crisis final. Que Dios les bendiga. Vamos a pedir a la persona encargada que tenga la última oración. Les adelanto que para el 6 de noviembre probablemente tengamos que suspender esta clase, y a cambio de eso tal vez
transmitamos en directo un tema que vamos a tener, que nos han pedido en otro lugar, pero más tarde, en otro horario. Entonces, el 6 de noviembre, la clase no va a ir a las 4:30 de la tarde, y si es que va a ser más tarde, pero en otra transmisión, que es lo que estamos tratando de ver si se puede hacer. ¿Ya? Muy bien, vamos a pedirle a la persona encargada entonces que tenga la última oración para vernos, con el favor de Dios, el próximo sábado y continuar con nuestro tema. ¿Quién está a cargo entonces de la última oración? Por Yo. favor. Sí. Querido Padre, querido Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora y siempre, Padre. Te damos gracias por este estudio que pudimos tener, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones para que lo podamos entender, pero también, Señor, toque nuestros corazones para que podamos estudiarlo. Quédate acompañándonos, bendito Dios. Dirige nuestras mentes, bendícenos, Padre, y ayúdanos a seguir confiando en ti plenamente. Padre, también te rogamos por nuestras familias, que tú también las protejas y las guardes, y aquellos que están delicados de salud o tienen algún otro problema, que tú también, Señor, seas con cada uno de ellos. Amén. Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y un lindo resto de sábado. Chao a todos. Chao a todos. Chao, gracias. Ay, porque